Yo destacaría un par de características de lo que propone el gobierno en su nueva política. La primera es que menciona la palabra gradualidad, y eso es un avance importante, digamos, en el enfoque y en el diseño de política pública, porque permite que a medida que va llegando la respuesta del Estado, quienes están vinculados a la economía cocalera van sustituyendo progresivamente los cultivos de uso ilícito, y eso es un avance que vale la pena reconocer. El segundo es que delimita muy bien qué zonas del país y qué personas van a beneficiarse de esta nueva política, a diferencia de lo que veníamos teniendo antes, que eran unos anuncios, digamos, con poco contenido y con poca claridad. Y la evidencia, digamos, académica que se ha construido frente a eso muestra que el anuncio de los beneficios del Programa Nacional de Sustitución aumentaron los cultivos de uso ilícito en Colombia, y me parece que eso se corrige de alguna manera con esta nueva política. Sin embargo, me parece que es necesario que el gobierno sea mucho más claro y contundente en anunciar cómo se van a definir estos beneficios, para que en los territorios la gente entienda y tenga muy claras cuáles son las condiciones y no vaya a incumplir con esas reglas que estipula la política. Y lo tercero es que tiene un componente muy importante en asociatividad, que ese también ha sido una de las barreras de desarrollo rural que se han identificado en Colombia, y la política está orientada a resolver esos temas. Ahora, sobre la especificidad, y ahí creo que voy a coincidir con Juan, porque a la política le hace falta un plan de acción. Y ese plan de acción es lo que nos dará todos los detalles sobre cuáles son las zonas que se van a priorizar, cuál va a ser la ruta de la intervención, y eso es algo que le hace falta a la política, pero yo creo que conoceremos en los próximos meses donde esos lineamientos se establezcan. Un tema que me parece importante que se tenga en cuenta en este plan de acción es cuáles van a ser las zonas focalizadas. El gobierno es muy ambicioso en la política que plantea, porque pretende hacer unos cambios estructurales en las zonas rurales de Colombia. Solamente el componente de soberanía alimentaria incluye gran parte de los temas que están en la reforma rural integral, y eso, los costos económicos de ese tipo de intervenciones son elevados, pero el gobierno mismo reconoce que la intervención está condicionada a esas limitaciones. El segundo tema que me parece importante que el gobierno debe, digamos, afinar en su plan de acción son las estrategias para evitar que las intervenciones se expongan en términos de seguridad de las comunidades. Igualmente, con el programa de sustitución se ha evidenciado que la intervención aumentó el asesinato de líderes sociales, porque estas intervenciones, así sean de desarrollo alternativo y sean voluntarias, van a cambiar los equilibrios de poder en estas zonas del país, y esas estrategias tienen que ser muy contundentes para proteger a las comunidades vulnerables, especialmente a líderes sociales. Y lo último que me gustaría mencionar es que la política de alguna forma internaliza la evidencia académica, internaliza los estudios que se han hecho durante décadas sobre política de drogas, y por ejemplo plantea y se aleja ya la discusión de si vamos a hacer aspersión aérea o no, y en qué condiciones las vamos a hacer, porque lo que ha mostrado la evidencia académica es que esas intervenciones generan costos sociales, económicos y ambientales. Solo para mencionar dos: la aspersión aérea con glifosato aumenta la violencia y ataques entre grupos armados y las comunidades, y aumenta las tasas de deforestación. Ese tipo de intervenciones no se tienen en cuenta en la política, y eso es algo positivo que hay que resaltar. Y justamente a partir, digamos, de esa lógica y de esa intuición, y como decía Juan, lo que ha mostrado la evidencia es que incluso con caídas de hectáreas en cultivos de coca, la producción potencial de cocaína se mantiene al alza. Entonces eso creo que es suficiente prueba para decir que ahí no es el eslabón donde nos tenemos que concentrar, porque justamente incluso reduciendo las hectáreas no vamos a afectar la cocaína producida en Colombia, que es donde el gobierno pretende poner la atención, que es en la interdicción, y ya más adelante hablaremos de esa parte. Gracias.